El siguiente video hablará sobre el evento vascular cerebral isquémico. Para entrar en detalle, hablemos de la enfermedad cerebral vascular, que en sí es un problema de salud pública, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el EBC constituye la segunda causa global de muerte. Su tasa de recurrencia es a los 2 años y va del 10 al 22%, pero puede reducirse hasta el 80% con la modificación de los factores de riesgo. A grandes rasgos, el EBC es una pérdida súbita de la función neurológica como resultado de una alteración focal del flujo sanguíneo cerebral. La OMS la ha definido como una entidad caracterizada por un rápido desarrollo de signos clínicos de alteración global o focal de la función cerebral. Los síntomas durarán 24 horas o más y estos pueden conducir a la muerte sin ninguna otra causa aparente de diferente a la vascular. Entrando en detalle, el EBC puede dividirse o se puede clasificar en isquémica, que la isquémica abarcará el 80%, hemorrágica del 15 al 20%, trombosis venosa cerebral un 5%. Enfocándonos en la hemorrágica, esta puede ser de dos tipos, hemorrágica intracerebral y hemorrágica subaracnoidea. En cuanto a la isquémica, se divide en dos, la isquémica cerebral transitoria y el infarto cerebral. El infarto cerebral tiene muchísimas etiologías, entre las principales, la aterosclerosis de grandes vasos, enfermedad de pequeños vasos, cardioembolismo, otras causas y el indeterminado. Es de suma importancia hablar del EBC porque la mortalidad va de 35 a 200 personas por cada 10.000 habitantes. El 85% de estas personas que han fallecido por EBC tienen 60 años o más. Además de la clasificación ya mencionada, el EBC se puede clasificar de acuerdo al tiempo de evolución y bueno, esto puede ir de la siguiente manera. El transitorio que durará menos de 24 horas, el reversible que dura 24 horas y tenemos algunos otros. Hablemos del transitorio. En él puede entrar el ataque isquémico transitorio, que en este el tiempo de duración de los síntomas es no mayor a 60 minutos, es decir, menos de 1 hora. Pero este, como su nombre lo dice, es transitorio y tiene recuperación espontánea y los estudios de imágenes no nos van a dar evidencia de alguna lesión. Recordando que el ataque isquémico transitorio tiene mayor riesgo de desarrollar un infarto cerebral en las 2 semanas posteriores a este. También se tiene el ataque reversible, el cual es mayor a 24 horas, pero este tiene una característica específica, en el cual tiene una rehabilitación por parte de las ramas colaterales de las demás arterias. Los síntomas son más de 60 minutos, pero puede revertir a las 24 horas por las ya mencionadas ramas colaterales. Por eso es que es llamado reversible. Dentro de los otros tenemos el establecido. En el establecido ya han pasado varios días desde que ha ocurrido el EBC. Otro es en evolución, el cual tiene menos de 8 horas de haber ocurrido el primer ataque. Y por último, tenemos las secuelas, en el cual el EBC ha ocurrido meses atrás, pero presenta síntomas durante meses posteriores al evento que ya ocurrió. Dicho esto, hablemos solamente del ataque isquémico transitorio. En este no hay daño neuronal permanente. La propuesta actual para definir el ataque isquémico transitorio establece un tiempo de duración de los síntomas menor a 60 minutos. Su recuperación va a ser espontánea y en los estudios de imagen no va a dar evidencia de lesión. Hay un punto importante en el cual nos mencionan que hay un riesgo de infarto cerebral a las 2 semanas posteriores. Por eso hay que tomar mayor precaución. Para valorar el riesgo, tenemos la escala A-B-C-D, en la cual A nos habla de la edad. Mayor a 60 años nos da 1 punto. B, la presión arterial, que si padece de una hipertensión nos daría 1 punto. C, características clínicas como hemiparesia, nos daría 2 puntos. Si tuviera una alteración del habla sin hemiparesias, sería equivalente a 1 punto. Y bien, en la D, duración del
ataque isquémico transitorio. Si es mayor a 60 minutos, son 2 puntos. Si es de 10 a 59 minutos, 1 punto. Menor a 10 minutos, 0 puntos. Si el paciente tiene una comorbilidad como diabetes mellitus, abarcaría 2 puntos. Este riesgo se cataloga de la siguiente forma: bajo riesgo de 1 a 3 puntos con riesgo de isquemia cerebral a los 2 días en el 1% y riesgo de isquemia cerebral a los 7 días en el 1.2%. Tenemos el riesgo moderado de 4 a 5 puntos y, como pueden observar, estos son los probables riesgos que tienen en porcentaje en días posteriores en poder presentar un infarto cerebral. Y como último punto tenemos al de alto riesgo, que nos suma de 6 a 7 puntos. Dicho esto, ahora vamos a la isquemia cerebral. La isquemia cerebral es la consecuencia de la oclusión de un vaso sanguíneo y puede tener manifestaciones transitorias o permanentes, lo que puede implicar un daño neuronal irreversible. Como podemos observar en la imagen, aquí encontramos un coágulo, el cual se encuentra en la bifurcación de alguna de las arterias y puede ocluir el paso de cualquier flujo sanguíneo. Además, puede tener manifestaciones transitorias permanentes, que como ya se mencionó, nos daría un daño neuronal irreversible. Para esto podemos identificar algunos de los factores de riesgo, como puede ser hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, aterosclerosis, policitemia y algunos otros como la apnea del sueño, diabetes mellitus. En este caso, la diabetes mellitus lo que puede ocasionar es debilitar arterias y en ellos por eso se puede generar el isquemia cerebral. Y otro, el tabaquismo. Una vez que ya mencionamos cómo ocurre este suceso, la obstrucción nos puede provocar la obstrucción del flujo sanguíneo. Me llevaría a la muerte neuronal. Además de esto, puede haber aumentos de aminoácidos excitatorios extracelulares como los radicales libres, la inflamación y la entrada de calcio. Estos también favorecen a la obstrucción. Después de la oclusión, el núcleo central se rodea por una área de disfunción causada por alteraciones metabólicas y iónicas, con integridad estructural conservada, a lo que se le va a denominar la penumbra isquémica. Farmacológicamente, esta cascada isquémica se puede modificar y se puede disminuir todos sus efectos colaterales. Tenemos algunos subtipos de infarto. Se puede dividir según la anatomía y según el mecanismo. Anatómicamente se divide en posterior cuando afecta la arteria vertebral. Y bien, aquí como lo vemos en pantalla, es el de circulación anterior cuando afecta la carotidia. Marcado en verde podemos observar cuando hay un subtipo de infarto posterior. Aquí, como ya lo mencioné, la parte que se afecta es la arteria cerebral vertebral, la arteria vertebral específicamente. Hablando del mecanismo que lo produce, tenemos la clasificación de Toast, el cual nos va a dar 5 tipos. El primero es aterosclerosis de grandes vasos. El número 2, el cardioembolismo. El número 3, la enfermedad de pequeño vaso cerebral. La 4, algunas otras causas que ahorita serán mencionadas. Y el número 5, una etiología que va a ser no determinada. Hablemos de la número 1, que es la aterosclerosis de grandes vasos. Esta es la más frecuente y es ocasionada por una aterosclerosis extracraneal. Como podemos observar en el dibujo de la pantalla, pues las partes que más se van a ver afectadas es la bifurcación carotidia, la porción proximal de la carótida interna y en el origen de las arterias vertebrales. Esto va a ser resultado de 2 partes, uno de la oclusión trombótica y otro puede ser de la tromboembólica. Y se preguntarán en quiénes pueden ocurrir este tipo de sucesos. Primero, en personas con factores de riesgo de una alteración vascular y cuando se confirma con Doppler carotidio o angioresonancia
angiotomografía y angiografía cerebral. Algunos de los hallazgos que nos pueden apoyar para saber que hay aterosclerosis es, primero, una estenosis sintomática, que en el 50% es lo que ocurre en una de las principales arterias cerebrales. Una isquemia cerebral mayor a 1.5 centímetros y cuando hay exclusión de otras etiologías probables. Continuando con la clasificación de TOAST, tenemos a la número 2, es el cardioembolismo, ¿ok? El cual se debe a la oclusión de una arteria cerebral por un émbolo que va a estar originado en el corazón. Se va a caracterizar por lo siguiente. Va a tener signos neurológicos que tienen aparición súbita, con déficit máximo al inicio. Y bueno, como número 2 tenemos a la isquemia cerebral múltiple en diferentes territorios de la arteria. Isquemia superficial cortical o con transformación hemorrágica. Y por último, una fuente cardioembólica. Para que sea válido que entre dentro de esta clasificación del cardioembolismo, pues debe de haber ausencia de otras causas posibles de la isquemia cerebral. ¿Ok? Como podemos observar en el dibujo, pues aquí hay una formación de un émbolo que se origina en el corazón. Vamos al número 3, que es la enfermedad de pequeño vaso cerebral. ¿Ok? En este, su nombre lo dice, hay afectación de un vaso cerebral. Aquí vamos a encontrar que también se puede llamar el infarto lacunar. Este es una isquemia cerebral menor de 15 milímetros de diámetro y este va a estar localizado en el territorio irrigado por una arteriola. Pues las arteriolas se conocen que son son vasos muchísimo más pequeños en comparación de otros, de los que ya se han estado mencionando. Explica alrededor del 25% de los infartos cerebrales y son más frecuentes en hispanoamericanos y se pueden asociar con demencia vascular. Las arterias que principalmente se van a ver afectadas son las lenticuloestriadas y las talamoperforantes. Aunque se han descrito por lo menos 20 síndromes lacunares, los 5 más frecuentes son hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo puro y al último tenemos al síndrome sensitivo que se puede acompañar con una parte motora, en la cual vamos a encontrar disartria, mano torpe y hemiparesia atáxica. Dentro de los factores de riesgo que podemos encontrar para que ocurra la enfermedad de pequeño vaso es hipertensión arterial y diabetes mellitus. Los hallazgos más comunes en esta enfermedad pues es que vamos a encontrar el síndrome lacunar, historia de diabetes o hipertensión arterial y un infarto cerebral menor a 1.5 centímetros localizado en estructuras más profundas. Ahora tenemos otras causas. Dentro de esta clasificación entran las personas menores de 40 a 45 años aproximadamente, aunque bueno, estos no son exclusivas de este grupo, ¿vale? Y las más frecuentes son las vasculopatías no ateroesclerosas, como puede ser la disección de la aorta, la disección arterial cervicocerebral, en el 25%, la fibrodisplasia muscular, enfermedad de Takayasu, que es una de las vasculitis de grandes vasos, y vasculitis en el sistema nervioso central. Por último, tenemos a la enfermedad de Moyamoya como una de las causas. Ahora, hablando solamente de la disección arterial cervicocerebral, que dijimos que abarca el 25%, esto se va a producir por un desgarro de la pared arterial. Por último, dentro de la clasificación de TOAST, tenemos a la etiología no determinada, en la cual se van a incluir más de una etiología posible. Hablemos de las manifestaciones clínicas, y como ya se mencionó al inicio del video,
Aquí va a existir una aparición súbita del déficit neurológico focal, aunque bueno, ocasionalmente pueden presentarse con progresión escalonada o gradual. Hay que recalcar que el déficit neurológico focal es unilateral. Vamos a poder presentar las siguientes alteraciones. Los signos y síntomas van a ser muy diferentes si hacemos referencia a la circulación que se afectó, es decir, si la circulación anterior se ve afectada o si la circulación posterior es la que se ve afectada. Dentro de la clínica encontramos que va a existir alteración del lenguaje, alteración del campo visual, debilidad hemicorporal y algunas veces puede existir pérdida de la sensibilidad. Como ya lo mencioné, dependiendo de la parte que se ve alterada, la parte de la circulación alterada es el tipo de sintomatología que se presenta. Por ejemplo, aquí ya vamos a entrar a la clínica de la alteración anterior. Aquí vamos a encontrar ceguera monocular transitoria y algunos síntomas hemisferios contralaterales, tales como hemiparesia, hemianestesia, hemianopsia corporal, que estos en conjunto nos van a dar una tríada y nos pueden llevar al diagnóstico de que hay una isquemia cerebral de circulación anterior. Siendo más afectadas la arteria cerebral media, la anterior o las áreas limítrofes, aunque en esta parte corren mayor riesgo los hombres jóvenes y diabéticos que no han recibido antiagregantes plaquetarios previamente o que tienen estenosis arterial. En la área de la circulación anterior vamos a encontrar alteración del movimiento. También podemos encontrar alteración de la sensibilidad, incluso disminución de la fuerza, pero al contrario vamos a encontrar aumento de los reflejos. En el caso de si se altera la circulación posterior, nos basamos en lo que podemos encontrar anatómicamente en la parte posterior. En este caso tenemos al cerebelo, que es el que se ve más afectado. Aquí vamos a encontrar síndromes cerebelosos y dentro de algunos de los síntomas que podemos observar sería el compromiso de la memoria, la alteración del movimiento, la emoción, extrapiralidamismo, ataxia y la alerta. Ya se mencionó esto también de la memoria y la personalidad y bueno, todo esto se va a ver reflejado según la rama que se vea afectada. Ahora pues vamos al diagnóstico. Para el diagnóstico vamos a utilizar la escala NIS. Esto se ha desarrollado y se toma en cuenta para cuantificar la gravedad de nuestros pacientes. Y bueno, se basa en 11 parámetros que recibe un puntaje entre 0 y 4. Sus resultados oscilan entre 0 y 39 puntos y según la puntuación se cataloga la gravedad de varios grupos. Menor a 4 puntos tenemos un déficit leve, de 6 a 15 puntos tenemos un déficit moderado, de 15 a 20 puntos un déficit importante y mayor a 20 puntos ya se considera grave. Cuantificar la gravedad del paciente es de suma importancia para poder saber si el tratamiento que se va a llevar a cabo es el correcto o se tiene que tomar alguna otra alternativa. En el paciente con sospecha de isquemia cerebral, los estudios de imágenes son indispensables. La tomografía axial simple es el estudio de elección, ya que es la más accesible y rápida, pero no nada más esto, sino que mediante ella podemos identificar si se trata de un evento cerebrovascular de origen isquémico o hemorrágico. Tanto la tomografía como la imagen de resonancia magnética tienen una alta sensibilidad, aunque la resonancia magnética puede detectar el infarto cerebral aún en fases hiperagudas y los localizados en circulación posterior. La angiografía cerebral, como la angioTAC y la angioresonancia magnética, permiten la visualización de la circulación intra y extracraneal y en algunos casos de la arteria ocluida, lo que puede tener utilidad tanto terapéutica como diagnóstica y pues bueno, el diagnóstico de la vasculopatía no ateroesclerosa. En la valoración del paciente en fase aguda son necesarios también los siguientes estudios, como glucosa sérica, biometría hemática, tiempos de coagulación y electrocardiograma. Para finalizar, hablemos del tratamiento.
que bueno, en fase aguda se puede administrar el activador tisular de plasminógeno humano en 0.9 miligramos por kilogramo. Y bueno, lo que ya se mencionaba de la clasificación del NIS, tenemos algunos puntos a favor para poder dar la trombólisis. La ventana terapéutica ideal es hasta las 4.5 horas y cuando se habla del NIS, de 8 a 20 puntos para poder hacer la trombólisis, para que sea buena y sea eficaz. El riesgo de la hemorragia intracerebral sintomática puede existir después de la administración del activador tisular de plasminógeno humano y específicamente en aquellos que presentan un NIS mayor a 20 puntos. Entonces, llegamos a la conclusión que la trombólisis es la parte más importante del tratamiento para este tipo de pacientes. Podemos tener la prevención secundaria, claro, con aspirina de 75 a 325 miligramos, el clopidogrel de 75 miligramos y, bueno, en estos pacientes se recomienda tener un INR de 2.5. Dentro de otras medidas generales que tenemos para este tipo de pacientes es dar atorvastatina 80 miligramos al día. Y también tenemos medidas generales para su buen manejo, ¿vale? En ellos hay que tener un cuidado excesivo en la vía aérea, monitoreo del área cardíaca, soluciones salinas al medio. Se debe de evitar las soluciones hipotónicas porque aquí estaríamos afectando más la circulación. Oxígeno en caso de que el paciente tenga hipoxemia y hay que dar una vigilancia estricta neurológica y a estos pacientes hay que mantenerlos en posición semi-Fowler para que no tengan repercusión de igual forma en la circulación. A estos pacientes también hay que manejarle la presión arterial, pero en la mayoría los médicos suelen confundirse un poco y más aquellos que estamos en desarrollo. La TA a veces aumenta demasiado, pero no significa que esté en mal condición nuestro paciente, sino que es una compensación al evento que está ocurriendo. En el caso de que la presión arterial sea mayor a 185 y la presión arterial sistólica mayor a 110, se puede utilizar el labetalol, nitroprusiato y nicardipina en infusión de 5 miligramos por hora. Aquí ya tenemos esta tabla en la cual nos indica bastante bien qué medidas generales se pueden tener en nuestros pacientes. En caso de fiebre, pues el antipirético. A estos pacientes se les debe de mantener con una glucemia menor a 180 miligramos y pues dar su profilaxis para trombosis venosa periférica con compresión intermitente, medidas de compresión y dosis profiláctica de anticoagulantes. En este caso tenemos la enoxaparina. En cuanto a la parte de oxigenación, nuestro paciente puede estar en apoyo ventilatorio cuando tiene un Glasgow menor de 28. Y bueno, la movilización temprana sería lo ideal para nuestros pacientes y su antiagregante plaquetario que ya se mencionó en las medidas preventivas. En cuanto a un paciente neurocrítico, este tipo de pacientes deben estar sedados para que no haga mayor esfuerzo y se puede poner a nuestro paciente en un coma inducido. Por último, hay que mencionar cuándo se indica la cirugía y esta está indicada en pacientes con datos de herniación. Como podemos identificar, las partes que se van a afectar en la herniación es el mesencéfalo y el bulbo y algunas de las partes representativas tendríamos a una pupila anisocórica en la cual nos está afectando el tercer par craneal. O bien en la tomografía podemos observar desviación de la línea media mayor a 1 centímetro. Esto puede ser que haya mayor repercusión en cuanto a la sintomatología. Para esto se tiene que disminuir el edema cerebral con diuréticos o osmóticos. En este caso, lo ideal para liberar la presión sería dar manitol. Si se hace la cirugía, que en este caso es la craniectomía descompresiva, va a generar mayor liberación de la presión y el paciente va a tener una mejoría inmediata. Hasta aquí
se va a dar todo lo que implica el evento cerebral vascular de origen isquémico. Esperando que les haya sido de ayuda toda la información mencionada. Hasta aquí termina el video.